La presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra. La capa de aire que envuelve la Tierra es la atmósfera. Esta capa ejerce un peso sobre la superficie terrestre. Es esto lo que llamamos presión atmosférica. La presión atmosférica no es la misma en toda la Tierra. Por ejemplo, si estamos en Ciudad de México a 1250 metros de altitud, tenemos mucho menos aire sobre nuestras cabezas que si estamos en la playa de Veracruz, al nivel del mar, donde todo el peso del aire de la atmósfera está sobre nuestras cabezas. Para darnos una idea de la presión atmosférica, que para nosotros es casi imperceptible, imaginemos que cuando estamos al nivel del mar es como tener 1333 gramos sobre la punta del dedo. Pero si estamos en una montaña a 3000 metros sobre el nivel del mar, el peso del aire sobre nosotros será de apenas 690 gramos. Los científicos establecieron la presión atmosférica normal como la presión al nivel del mar. El valor es igual a 100.101.325 pascales, que equivale a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, unidades que se usan para medir la presión. Medir la presión atmosférica puede ser útil, entre otras cosas, para predecir las condiciones climáticas. Para su medición podemos echar mano de un instrumento conocido como barómetro. De ahí también se le conoce como presión barométrica, o mediante una fórmula que toma en cuenta cuestiones como la altura, la densidad del aire y la gravedad. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? La presión atmosférica se puede medir con los instrumentos conocidos como barómetros. Lo que estos aparatos realizan es medir el peso del aire. Medir la presión atmosférica nos permite pronosticar las condiciones del tiempo. Por ejemplo, en condiciones de alta presión atmosférica, el tiempo es calmado y claro, mientras en condiciones de presión baja se esperan nubes y lluvias. Existen dos tipos de barómetros. El primero es el barómetro de mercurio, el barómetro sin mercurio o aneroides. El barómetros de mercurio. Los barómetros de mercurio fueron los primeros instrumentos que se usaron para la presión atmosférica. Estos instrumentos están construidos con un tubo lleno de mercurio, sumergido en una cubeta de mercurio. El peso del aire hace que el mercurio suba o baje dentro del tubo. La longitud del mercurio del tubo nos indica la presión atmosférica. Es por eso que la presión atmosférica del nivel del mar es de 760 de mercurio, que es la distancia que el mercurio llega en el tubo. Barómetros aneroides. Los barómetros aneroides son los instrumentos más usados en la actualidad por ser fáciles de transportar y construir. Consiste de discos metales dentro de una caja cerrada, con un mecanismo de palancas que los conectan a una aguja indicadora externa. Con la presión atmosférica aumenta, los discos se comprimen. Cuando la presión atmosférica disminuye, los discos se expanden. Estas variaciones se transmiten la aguja indicadora, que registra el valor de la presión atmosférica sobre un papel milimétrico. Fórmula para calcular la presión atmosférica. También podemos calcular la presión atmosférica si un barómetro a la mano. Para calcular podemos usar la siguiente fórmula. La altura de la atmósfera es un indicador de